Hola amigos. Bienvenido a nuestro análisis del episodio Bloodflowers. Seyid dice que ya tomé mi decisión. Él dispara. Seyid dispara a Hassan. Sin embargo, escapa con un pequeño rasguño. Frat también apunta con un arma a Seyid. Rose lo calma. Kudret lleva a Seyid a su casa. Dice que hay que guardar silencio. Dice que los guardias seguirán protegiendo su casa. Dice que no salgas de casa. Mientras Sabia está sentada, Frat llama. Dice que está en el hospital de Hassan. Le dice que no lo incluya como herida de bala en el papeleo. Le pide ayuda a Sabia. Frat dice que él se encargará del asunto. Baran le dice a Dylan que no perdona lo que hizo su padre. Dice que no irás a su casa. Hassan vuelve a casa. Explotación emocional de Azade. Mientras Dylan está en el pasillo, llega Azade. Azade dice que esto no ha terminado. Hassan también es Karabey, dice. Cuando Dylan se desespera, llama a Sabia. La señora Sabia dice que quiero pedirle algo. Cevdet se disculpa con Cebrille. Dice que es porque no puede estar contigo. Dylan llama a su padre. Dice que alguien vendrá y se los llevará. Anife viene y le cuenta esto a Cevdet. Gul llega a Frat. Frat dice que es bueno que estuvieras conmigo. De lo contrario, dice, disparé esa arma. Gul le pide unas palabras a Frat. Él le pide que no lo ponga en peligro. Luego la deja. Anife y Seyid se están preparando para salir de casa. Se despide de Cevdet y Cebrille. Dice que no podré ver nacer a mi nieto. Abraza a Cebrille. También se despiden de Cevdet. Baran busca a Dylan en la mansión. Dylan está en el jardín. Baran dice, confía en mí. Dylan dice que confío en ti. Pero dice que no confía en los demás. Del otro lado, Avin se encuentra con Arun. Avin arresta a Arun. Baran le dice a Dylan que enviará a su familia al extranjero. Dice que garantizará su seguridad. Suena el teléfono de Baran. Los hombres dicen que Anife y Seyid no están en casa. Dice que se han ido. Baran los encuentra. Dice que no les sucederá ningún daño. Dylan dice que sé dónde están. Dice que le pedí ayuda a Sabia. Sabia los recoge en casa y los acoge en su propia casa. Sabia le dice a Seyid que Dylan le contó todo. A Anife sufrimos una enemistad sangrienta durante años. Dice que ahora dejamos nuestra casa y dejamos atrás a mi hijo. Cevdet y Cebrille hablan de lo sucedido. Cebrille dice que desearía haberla criado con su familia. Baran está muy molesto con Dylan. No puede aceptar que Dylan actúe solo. Dylan dice que solo intenté proteger a mi familia. Me pareció lo mejor en ese momento, dice. Baran dice que no puedo aceptar que confíes en Sabia aunque sabes lo que pienso de ella. Pero estoy tratando de hacer las cosas bien. Dylan, estamos en una gran guerra. Dicen que estoy tratando de proteger a mi familia. Baran, participaré en cualquier pelea por ti. Mientras estés conmigo, dice. Dylan dice quédate conmigo, ¿vale? Mientras Dylan y Baran están en la cama, puedes despedirte de tu familia, Baran. Dice que abordarán el avión a las 4 en punto. Baran dice que tengo trabajo que hacer y luego nos iremos. Mientras tanto, Seyid y Anife se despiden de Cevdet y Cebrille. Mientras Sabia está en la sala de estar, Seyid y Anife se acercan a ella. Seyid agradece a Sabia. Cuando Anife habla y habla sobre Dylan, Sabia no puede soportarlo más. Le da una gran bofetada. Él dice, ¿qué clase de mujer eres? Dice que he estado esperando este día desde que descubrí que ella es mi hija. Dice que quería responsabilizarlo. Él dice, soy Israel Maz. Le dice a Sabia que hice lo que tenía que hacer como madre. Dice que se llevaría a mi hija o a Cevdet. Le dice a Anife que le pedirá perdón a Dylan. Dice que lo trataste muy mal.
Dice que si le dices algo, las consecuencias serán muy graves. Él simplemente se aleja de su lado. Anife se sienta y llora después de recibir una bofetada. Baran, Kudret y Azade están en la sala de estudio. Azade defiende a Hassan. Él quiere protegerla. Dice que no le importa la vida de Seyid. Dice que lo siento por el bebé. Si echas a Hassan de aquí, no renunciaré a mis derechos de maternidad. Kudret pregunta, ¿sabías lo que hizo Hassan? Azade sale del estudio sin responder. Zebair y Zain hablan sobre el envío. Son bastante divertidos. Mientras tanto, Abby no se queda de brazos cruzados. Se reporta a la policía. Kader sospechaba de Gul y Frat. Le muestra el collar de Gul al señor Kudret. Pregunta cuál es el valor de esto. Aprende que es muy valioso. Ahora sus dudas se vuelven aún más fuertes. Seyid se despide de Dylan. Seyid se disculpa con Dylan. Te lastimé mucho. Dice que lo lastimé mucho. Él dice, no sé si tengo derecho a pedírselo, pero perdóname, hija mía. Dylan, tú me criaste. Dice que te perdoné en mi corazón. Si tengo derecho, dice que lo he perdonado. Él dice, dame lo que te corresponde. Dice Seyid, es halal para ti, querida. Dice que vi el perdón en tus ojos, gracias a Dios. Anife también se disculpa con Dylan. Te puse triste. Dice que fui egoísta contigo. Dylan dice que no puedo vivir si no te perdono. Él dice, no quiero vivir con esta carga. Dylan dice, ojalá no me hubieras dejado fuera al dividir tu amor. Pero él dice, ten la seguridad de que yo también te perdono. Se vuelve hacia Seyid Baran y le dice que cuide de mi hija. Anife también le agradece. Baran dice que no importa, que tengas un buen viaje. Suena el teléfono de Baran. Quien llama es el señor Kudret. Sin embargo, el teléfono cuelga antes de que Baran pueda hablar. Dylan abraza a Sabia. Se dice que una persona puede ser herida y aún así amar mucho. Él dice que pase lo que pase, los amo mucho. Mi padre me pidió perdón tímidamente, dice. Él dice, pensé que mi ira era demasiado grande. Resulta que mi amor es aún mayor, dice. Kudret dice que han accedido al archivo de copia de seguridad de Sabia. El cabello de Dylan queda atrapado en el collar de Sabia. Dylan encuentra a su madre abrazándola. Lo mira a la cara con sorpresa. Está en ruinas. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Cuídate. Adiós.